encontré una historia en internet que dice así. Yo no sé si es verdad. En principio tiene que ser verdad, pero no voy a asegurarlo, no fuera que estuviera mintiendo. Se cuenta que un soldado, quien finalmente regresaba a casa después de la guerra de Vietnam, llamó a sus padres a San Francisco y les dijo: mamá y papá, voy de regreso a casa, pero tengo un favor que pediros. Tengo un amigo, tengo un amigo que quisiera llevar conmigo. Claro, hijo, respondieron sus padres, nos encantaría acoger a tu amigo. Pero hay algo que deben saber, dijo el soldado. Él fue herido gravemente durante la guerra, pisó una mina, un explosivo, y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene a dónde ir y yo quiero que se venga a vivir con nosotros. Lamento escuchar eso, hijo. Tal vez lo podamos ayudar a encontrar un lugar donde vivir. No, mamá, no, papá, yo quiero que viva con nosotros. Hijo, dijo el papá, tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien con semejantes limitaciones sería una terrible carga para nosotros. Nosotros tenemos nuestras propias vidas que vivir y no podemos permitir que algo así nos interfiera en nuestras vidas. Es una carga demasiado grande. Yo creo que tú deberías venir a casa solo y olvidarte de ese muchacho. Ya le ayudaremos. Él encontrará también una forma para vivir y salir adelante. A ese punto, el hijo colgó el teléfono. Los padres no escucharon nada más de su hijo. Días después, recibieron una llamada del Departamento de Policías de San Francisco. Su hijo había muerto después de caer de la azotea de un edificio. La policía dice que fue suicidio. Los devastados padres volaron hasta San Francisco y fueron llevados a la morgue para identificar el cuerpo de su hijo. Ellos lo reconocieron, pero para su horror también descubrieron algo que no sabían. Su hijo solo tenía un brazo y una pierna. Luego seguiremos con esta historia. Hoy quería hablar justamente del amor y de la forma en la que amamos, de la esencia del amor que debería reinar en esta congregación, pues si todos los que estamos aquí hemos conocido a Dios, entonces este amor debe de ser un factor común en todos y increciendo. Para hacerlo vamos a basarnos en el siguiente texto, aunque voy a estar tirando de otros textos. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 14 al 15. Segunda de Corintios 12, 14 al 15. Dice así: He aquí por tercera vez estoy preparando para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bien, para empezar vamos a contextualizar un poco el texto y esto será bueno para entender mejor. Vemos cómo Pablo nos habla de que ya está listo para ir de nuevo a la ciudad de Corinto, y mencionar que esto fue durante su primera visita a la ciudad. Fue entonces cuando fundó esta iglesia, al tiempo que se hospedaba, ¿os acordáis?, con Priscila y Aquila. Entonces él estuvo allí sobre unos 18 meses, algo más de un año. En aquel momento Pablo se dedicaba a hacer tiendas, a coser. Su segunda visita a Corintio fue complicada, pues a pesar de que no tenemos mucha información en el capítulo 2, versículo 1, se nos comenta que fue una experiencia que él no deseaba repetir. Y es que aquello le fue algo muy costoso, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí de las dos caras de la mar. Hablaremos de lo que el amor exige, por un lado, el coste que tiene, y de lo que el amor aporta, por otro lado, el ejercitarse en este arte precioso del amar. Lo que el amar exige a cambio, entonces. Y entonces comenzamos pues hablando de las cosas que demanda el amor a todos aquellos que lo ejercitamos. Y por lo tanto a todos aquellos que hemos conocido al Señor. Y vemos que ya en el capítulo
que precede a este, Pablo le comenta a los de Corinto que él no iba a ser ninguna carga para ellos, no iba a ser gravoso. No seré gravoso, dice. Claramente está hablando sobre el tema económico, ¿no? En este caso, Pablo dice que va a ir a visitarles, pero que estén tranquilos, va a ser gratis. ¿De acuerdo? En el capítulo anterior al que estamos estudiando, Pablo ya había advertido de esto a los corintios, así como en el capítulo 11, versículo 9, también dice, y en todo me cuidé y me cuidaré de ser carga para vosotros. Hay un énfasis en este sentido. Vemos, por lo tanto, cómo hay un énfasis que, en este tema, en el hecho de que no quiere ser una carga, no quiere afectar, o sea, él no quiere que su ministerio afecte en lo más mínimo el hecho de ser gravoso a la congregación, ¿no? Tiene que ser un verdadero regalo de gracia. Hay un detalle en todo esto que quisiera recalcar, que nadie piense que Pablo no iba falto de recursos, ¿de acuerdo? Su pasión era el Evangelio, pero tenía que trabajar para poder seguir adelante. Lo necesitaba, pues no tenía un techo o no tenía un dinero para pagar un hostal cada noche donde vivir. No tenía un banco de alimentos que le siguiera, ni una caravana repleta de alimentos. Pablo era como un viajante de estos que a veces vemos por la carretera sin tarjeta de crédito, solo con 2 mochilas, ¿verdad? En medio de un mundo en el que viajar era tan dificultoso, que no es como ahora, que no podía pensar bueno, me cojo el avión, me voy a Corinto y ya si eso ya volveré a casa para buscar más dinero, luego ya volveré o me hospedo en tal. No, esto no funcionaba así. Pablo necesitaba mantenerse y para ello trabajaba por donde fuera que estuviera. Incluso tuvo que aceptar dinero de varias iglesias, la de Jerusalén también. Pero fijaos el cuidado que tenía, que ni siquiera él gestionaba sus propios fondos. Serían sus asistentes lo que lo harían. Lo vemos en el capítulo 16, versículo 4 y también en 2 de Corintios 8:20. Qué cuidado, ¿no? Qué cuidado tan tremendo el de este hombre. ¿Por qué sería tan extremista, ¿no? En este tema económico? Bueno, ya había tenido alguna mala experiencia y la realidad de la iglesia de Corintios que estaban escuchando a falsos maestros, engañadores, que eran movidos por un interés económico. Es lógico que viendo Pablo esta realidad quisiera aclarar que que sus servicios no iban a costar nada. Él había ido claramente a servir. De hecho, uno de los temas principales de esta carta es la defensa de su apostolado, precisamente por las dudas que habían generado esta congregación sobre la forma en la que él gestionaba. Y yo, pensando en esto, me parece medio contradictorio, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Pablo es el que va y es el que funda la iglesia, es como el papá de esa iglesia. No sé, es como que tú eres papá y engendras a tus hijos y cuidas a tus hijos y luego es como que tiene que demostrar el papá al hijo que de alguna forma el evangelio verdadero, que es la razón de ser de esa iglesia, es el que yo os enseñé y es con el cual planté esa iglesia, ¿no? Es como... Esto me hace pensar en algunas adolescencias de algunos de los chicos, bueno, también la mía, ¿no? Cuando yo fui adolescente, ¿no? Lo estamos viendo mucho ahora en los cultos de oración en Proverbios, ¿verdad? De golpe voy al instituto y aquello es el destape y empiezo a conocer una Amazonas de gente, una selva de gente distinta a lo que yo había concebido en mi mente, ¿no? Entonces empiezo a decidir por mí mismo y llego al punto de decir no solo para mí, sino también para los demás, incluidos mis padres, sobre lo que está bien y lo que no está bien. Y empiezo a leccionar al mundo entero, creyéndome más Dios que nunca, ¿no? Llegando al punto de desmerecer a mis padres para escuchar a otros que sencillamente me resultaban pues más atractivos, ¿no? Y que iban más acorde quizás con mi corazón estropeado. Pero ¿quiénes fueron los que se ocuparon de mí desde el nacimiento hasta ese momento, ¿no? Esto debería de tener en los jóvenes, en los adolescentes, alguna carga, ¿no? Y
y por qué lo que diga cualquier persona era más interesante que lo que viniera de mis propios padres, que son aquellos que más me quieren y además los que Dios ha puesto para seguir instruyéndome y instruyéndome aún en mi adolescencia, juventud, hasta el matrimonio. Entonces estamos viendo en nuestras meditaciones, en los cultos, como una vez y otra, en nuestros cultos de oración, como estos así, ¿no? Escuchar el consejo de un padre, escuchar el consejo de un padre. Que a nadie se le ocurra preguntarle a los míos cómo fue el tema. Buscamos fuera lo que tenemos dentro. Rechazamos lo bueno incluso habiéndolo experimentado. Y así esto es lo que sucedía en Corinto respecto a Pablo y por ende respecto al Señor. Tanto temor tiene Pablo por este hecho y tanto amor para ellos que lejos de ofenderse, ¿cuál es la reacción de Pablo? Lejos de olvidarse, de decir, oye, ya pesaos, apastaban, ya os espabilaréis, porque tengo que aguantar esto, yo ya hice mi trabajo, ¿no? Lejos de hacer eso, lo que les viene a decir es, tranquilos, no voy a demandar nada de vosotros, ni un céntimo, afirmando que no son los hijos los que deben atesorar para los papás, sino los papás para los hijos. Versículo 14. No obstante, el obrero es digno de su salario. Él debería de poder estar deslibrado para hacer este trabajo tan importante, ¿no? Todos tenemos claro este hecho. Una persona dedicada al ministerio ha de percibir un sustento para poder realizarlo correctamente, ¿no? Pero aquí Pablo establece una prioridad que está por encima de su sueldo. Y esta es la salud espiritual de sus hijitos. Un miembro debería de percibir ese sustento solo cuando ello no perjudica a la salud espiritual de su congregación. Quizás piensas que le estamos dando demasiada importancia al tema económico, pero bueno, es que el tema está muy relacionado con esto. Y es que el dinero nos importa, ¿eh? El dinero nos importa. Pero dejad que os diga que si no todas, la gran mayoría de las sectas tienen como objetivo principal el lucrarse económicamente. Siempre hay un interés detrás de cualquier sistema religioso que no sea el verdaderamente cristiano. Entonces, una buena pregunta para averiguar el verdadero interés de cualquier religión sería, ¿qué es lo que te mueve? ¿Cuál es el interés? ¿Hay interés económico detrás de tu sistema religioso? Pues si la nuestra es la religión del amor y de la justicia, de la santidad, ¿qué motivación debe haber? ¿Qué es lo que se espera obtener por el hecho de ser practicantes del cristianismo verdadero? La respuesta es nada. Entendedme hasta cierto punto. Nada si es por derecho, pero todo si es por su gracia. Obtenemos de su gracia no por derecho, sino porque Dios es como es y es un Dios de gracia. Porque amar, lejos de pagarte, te cuesta de lo tuyo. Amar tiene un precio. Hagámonos entonces la gran pregunta por la que hemos estado hablando. ¿A cambio de qué vamos a amar al prójimo si no ha de ser por dinero o por reconocimiento social o por cualquier otra razón? ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Porque uno ama como consecuencia, no como objetivo. Uno ama como consecuencia de lo que hay en su corazón. Pero hay que ir más lejos aún. ¿Qué es lo que el amar de un cristiano exige a cambio? ¿Qué es lo que el amor regala? Y ahí empezamos con el siguiente punto. Ahora tenemos que hablar del amor de gracia, o sea, de lo que el amor da sin esperar nada a cambio. Y creo que Pablo nos está mostrando un gran ejemplo de este amor en este texto, pues como padre espiritual de sus hijitos,
que son los corintios, lo que desea con todo su corazón es otorgarles un sinnúmero de riquezas espirituales por medio de Jesucristo y darles, por lo tanto, la herencia, ¿no? Romanos 8:17. Y bueno, y fijaos hasta qué punto llega este amor incondicional de Pablo, que no solo no es que no espere nada a cambio, sino que lo que ese amor genera en Pablo, ese dar, lo que posee, ese amor, me he liado. Lo que ese amor genera en Pablo, ese dar es, ay, igual lo leo mejor, ¿ok? Que lo tengo escrito. Que lo que ese amor genera en Pablo es dar todo lo que posea, incluyéndose a sí mismo. ¿Sí? Para Pablo es un auténtico placer poner de lo suyo y a sí mismo. Oye, que las palabras son muy románticas, pero la cosa es que es verdad, ¿eh? Vamos a ver, resulta que Pablo está recibiendo constantemente malas noticias que cuestionan su apostolado y atentan contra su persona, y no solo afirma que la práctica de su amor no les va a costar nada, sino que además les dice que va a poner de lo suyo y que además no lo va a hacer a regañadientes, lo va a hacer sencillamente por un amor del cual espera rechazo. Vaya tela con este hombre. Y luego hemos de ver hasta qué punto esto va a ser así, ¿no? Yo mismo me gastaré del todo. Yo mismo me gastaré del todo. O sea, yo cero. Estoy dispuesto yo a morir, lo que haga falta, del todo. Un fundamentalista se inmola para obtener el cielo, ¿no? El objetivo es el mismo al final. Un monje tibetano desaparece del mundo para cerrarse y meditar, para lograr cierto estado mental, y el objetivo sigue siendo él mismo, ¿no? Lograr el cielo, lograr un bienestar. Pero aquí Pablo afirma que va a gastarse del todo, y en este caso no va a ser para sí, ni para su salvación, ni para ocupar un mejor lugar en el cielo, ni aquí en la tierra. Va a ser con el único objetivo de amar al prójimo como a él mismo, glorificando así al Padre. Una locura para el mundo. Él ha sido claramente salvado por Cristo y quiere esto para sus llamados hijitos, a los que ama hasta este punto. Entonces Pablo se entrega totalmente por las almas de aquellos a los que ministra. Afirma Hendriksen que el alma se compone de ser y existencia, y es la sede y el centro de la vida que trasciende la vida eterna, la vida terrenal, perdón. Si el alma es lo que trasciende esta vida terrenal, tal y como la conocemos, podemos afirmar que Pablo está sirviendo hasta la muerte con el fin de que muchos otros dispongan de esa vida después de la muerte, para que sus vidas, más allá de este mundo terrenal que es tan efímero, llegue a ser una vida preciosa eternamente. Así de importante son las cosas, así de importante es el amar de Pablo, y esos efectos va a tener en la vida de aquellos. Caray, ya estamos aquí, ¿no? En parte por culpa de Cristo en Pablo. Ahora bien, quiero hacer una breve reflexión. A veces vemos a Pablo como un superhombre, ¿no? Un héroe. Es el Marvel del Evangelio. Supercristiano. Pero en realidad Pablo, como nosotros, era un hombre más que se diferenciaba del resto del mundo sencillamente por tener a Cristo. Él también iba al lavabo como nosotros y se duchaba y pecaba. No debemos, con esto quiero decir que no hay ningún motivo por el cual tú no seas Pablo, en cierto sentido. Ahora sí, lo que podemos afirmar es que Pablo realmente, por la gracia de Dios, entregó su vida de lleno a Dios. Cuando esto es así, Dios hace maravillas de este tipo. Y es posible para ti, si eres cristiano, no es teoría. Yo he visto tantas maravillas en tantos hermanos, en misiones, he visto tantas maravillas y hermanos de otras congregaciones.
porque son hijos de un Dios muy grande, que funciona. Por lo tanto, el mérito no es más que de Dios. Y finalmente leemos un versículo que me parece muy claro y muy importante. Dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Vaya tela. A tu hijo cuando le dices, lo siento, no puedes coger el móvil porque te quiero. Y él dice, sí, hombre, anda ya. Bueno, yo te amo más, aunque soy amado por ti menos. Amar no significa siempre hacer lo que el objeto de nuestro amor demanda o espera de nosotros. El amor de Dios es mucho más alto. Cuando una persona ama de veras, no le importan las consecuencias negativas que puedan recaer sobre sí mismo. No, porque eso sería esperar algo a cambio. El no rechazo. Seguro que te ha sucedido en alguna ocasión en que a pesar de estar seguro de hacer lo correcto por amor a otra persona, sabes que vas a recibir rechazo por parte de esta persona y lo haces. Y sabes que si no lo haces, no le estás amando, te estás amando. Eso es puro egocentrismo. Recuerdo que acogimos a una persona mayor, necesitada, y estuvo viviendo varios meses en casa. Recuerdo que me hacía sentir bien el hecho de poder ayudarle, ¿no? Una persona muy entrañable. Estaba en una situación complicada, no se podía ganar el sustento ya, y nosotros intentábamos darle, pues porque, bueno, tenía alguien a quien mantener, intentábamos darle algo de dinero cada mes. Pero eran tiempos difíciles para nosotros en aquel momento y teníamos muy justo pues para ir tirando, ¿no? Nunca nos ha faltado de nada. Pero bueno, había justo para el comer y para... Así que le dimos a él, pero menos que lo que acostumbrábamos a darle, muy poquito. Luego, al cabo de unos meses, esta persona se marchó muy ofendida de casa, exigiendo cosas que en realidad nunca le prometimos. Había tomado esas ayudas económicas mensuales como un derecho adquirido y se enfadó mucho con nosotros, muchísimo. Cabe decir que luego pasó el tiempo y el Señor hizo una maravilla y usó aquello para algo maravilloso, ¿no? Pero desde la honestidad de decir que a pesar de que era una persona entrañable, aquello nos molestó muchísimo, nos ofendió muchísimo a mi esposa y a mí. ¿Qué se habrá pensado este? Estamos aquí cuidando al abuelo y estas exigencias y esta palabrería. No me ha dado ni las gracias y mira el tiempo que lleva aquí. Y me culpa por su desgracia. Y caray, por lo menos las gracias. ¿No? Haya corazón. El tío. Luego me di cuenta de que a pesar de que su conducta no era correcta, la mía tampoco. Yo estaba esperando una respuesta en positivo. Si yo hubiera amado más a pesar de haber sido amado menos, mi reacción tendría que haber sido muy distinta. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de amor es este que espera agradecimiento, aunque sea en palabras, a cambio? Hermanos, esto habla de una condición del corazón. Siempre tenemos que terminar en ese lugar, ¿eh? Cachis. Pablo no se esfuerza para amar, Pablo ama porque tiene un corazón de carne y se esfuerza en Cristo para amar, es distinto. Pablo tiene un corazón que rebosa amor porque Dios, que es amor, está gobernando en ese corazón. Piensa en una flor. Yo creo que esta ilustración la he utilizado, pero es que me gusta mucho, porque me encanta esto. Ya sabéis que soy más de campo que un arao. Piensa en una flor cualquiera perdida en medio del campo, ahí en el Castell de Castellví, ahí hay un bosque que nadie ha entrado, o casi nadie, y esta primavera ha nacido una flor preciosa que es así, pequeñita.
¿De acuerdo? Está lejos de cualquier camino, está ahí perdida. Porque está ubicada ahí muy perdida. Decidme, ¿seguirá la flor desprendiendo su aroma aunque jamás sea encontrada por nadie y aunque no haya nadie para verla? ¿Sí? Otra pregunta, aunque no haya nadie para contemplarla, ¿seguirá la rosa exhibiendo su hermosura? La rosa, perdón, la flor. Una flor, no hay rosas en el bosque. Sí, seguirá mostrando su hermosura. Lo hará porque ella es así, porque esa es su razón de ser, esa es su condición. Así es el verdadero cristiano, en cierto sentido. Florece en la vida de aquel que ha sido amado por Cristo, indiferentemente de lo que suceda de piel para afuera, con el resto del mundo. No importa si andas por el bosque, incluso si alguien no consigue verla, pero pasa por ahí y le pega un pisotón y aplasta esa pobre flor que glorifica a Dios, ¿no? Están además las flores así, siempre mirando como para el Señor, para arriba, como tratando de glorificarle, ¿no? Y tú vas desde tu inconsciencia y le pegas un pisotón. Y luego ves cómo ella tratará de resurgir de entre la maleza para seguir mostrando su fragancia y su belleza sin esperar nada a cambio, glorificando así al Señor que la creó. El verdadero amor, o sea, el amor, este amor, ágape, es una actitud que irradia como una maravillosa fragancia que no requiere ser correspondida ni recompensada para que se ejercite. Y claro, y uno pudiera pensar, Gaby, todo esto está fantástico, pero yo no estoy ahí, ¿no? ¿Cuántos estáis ahí? Bueno, todos estamos ahí, si somos cristianos, pero no estamos totalmente ahí, ¿no? Sí, espero que sí. Pero claro, no estamos ahí, totalmente ahí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es el libro de ruta? ¿Qué hacemos? ¿O qué no hacemos? ¿O cómo va esto? ¿Cómo obtener esta forma de amar? Bueno, sí, hemos empezado afirmando que no podemos. De entrada es una negativa, no puedes. No puedes tú, por tus medios. Solo a través de Cristo es que podemos. Porque Él es amor. Nosotros no, estábamos muertos. Por lo tanto, para amar no podemos más que ir a la fuente. Es que es lógico y todo. Tiene lógica. No puedes amar si no tienes una preciosa relación con la fuente de amor que es Cristo, porque no puedes amar si no eres en Cristo. O sea, aun siendo converso, no tienes capacidad de amar si lo que haces no lo haces en Cristo. Puedes ayudar a cruzar una abuelita y cruzar la calle, y puedes hacerlo por amor a la viejita o por amor a las gracias que luego te dé. Fíjate, una cosa es pecado y la otra no. ¿Y qué más? Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Claro, si vamos a amar en base en cómo estamos con Cristo, debemos ver cuál es el objeto a amar en primer lugar. Dios es quien realiza la obra en nosotros, pero en su soberanía ha determinado que tú participes muy activamente, y una de esas demandas es la de renunciar a todo, incluso a uno mismo, con el fin de tenerle a Él en primer lugar. Esto implica renunciar a todo por Él. Y tampoco es teoría. Pero no te preocupes si has nacido de nuevo. Las cosas de este mundo ya no van tanto contigo, ¿verdad? Cuando tú estás en el Señor, te das cuenta que las demás cosas, ¿qué más da si son 4 días? Yo ya tengo al Señor. Y lo que me importa es esa dirección, esa carrera preciosa. Cuando esto es así, si renuncias a todo, o sea, si no hay nada en el mundo que quieras más que a Cristo, entonces no vas a esperar nada, porque no tienes nada que perder, porque nada te importa en este mundo más que Cristo, pues tu tesoro es Él. Él es la perla preciosa y no quieres ni esperas ni buscas nada fuera de Él, solo lo que Cristo quiera
Pablo lo deja muy claro, ¿verdad? En Filipenses 3, del 7 y 8 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero puede ser verdad. ¿Es posible llegar a vivir en este estado en que dejo de ser esclavo de mis deseos y soy libre para ser un precioso canal de amor y de bendición para los demás? ¿Esta predicación es subjetiva, es teoría o es real? ¿Cómo la estás tomando? ¿Este Pablo era de carne y hueso o es un muñeco de Marvel? Claro que es real. Tú puedes ser eso cada vez más. De hecho, todo lo que necesitas para serlo ya lo tienes, porque ya Cristo murió. Pero hay cosas que el Señor te deja a ti. Claro que es real. De hecho, tenemos un ejemplo que es precisamente el mayor ejemplo y que además nos capacita para ello, para que sea real. Juan 3:16, ¿quién no lo conoce? Es que lo explica muy bien. Porque de tal manera, Dios, ¿tú cómo amas? Bueno, mira, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está bien explicado. ¿No te parece extraordinario? Dios creador muere por ti, muere por mí. ¿No es este un amor absolutamente sacrificial? ¿Cuál puede ser la mayor expresión de amor de un padre? Que la de mandar, ya no a ti, sino a quien más amas, o sea, ya no a sí mismo, sino a quien tú más amas por encima de ti, que es a tu propio hijo. ¿Qué más grande puedes hacer para amar? Y le mandas para morir por unos seres insignificantes que sabes que solo van a perjudicarte y que no tienen absolutamente nada que ofrecerte en positivo. Pero es que en ocasiones somos salvos por ese sacrificio, pero nos quedamos anclados ahí y como que nos hacemos insensibles a la realidad de ese sacrificio, como si solo hubiera servido para el paso de la salvación. Entonces empezamos a amar mal, en desorden, y regresamos de nuevo a amar más a las cosas creadas que al Creador, o a personas por delante del Señor. Mira, Jesús nos advierte de algo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Vaya tela, ¿no? El nivel. Fíjate que no afirma que esté mal amar a los tuyos. No saquemos el texto de contexto. Habla del orden de aquellos, habla del orden, del amar. Hay un orden y Dios no está en la cola. Él es el primer objeto a amar. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos aquí aman más a Cristo que a sus hijos o a sus familiares? Bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos andando. Pero vamos andando. Yo no estoy ahí. Pero no estoy ahí, pero con mucho gozo. Porque voy andando hacia ahí. Por ello, por honor a la verdad, debo decir que ciertamente cada día y por su gracia estoy más ahí. Como todos vosotros, mis hermanos, en este camino de la santificación. Oro
cada día para que esto, o casi cada día para que esto cambie, pero creo que me queda mucho camino, que nos queda mucho camino. Y seguramente por ello es la razón de esta predicación hoy. Esto refleja claramente que no soy digno de Cristo y lo que genera en mí es confesión, arrepentimiento y buscar al Padre para ser restablecido una vez y otra. Ahora bien, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, sencillamente a que podamos reflexionar. Pues a pesar de estar dándole la espalda a Cristo constantemente, amando más a otras personas, a otras cosas, o a nuestro mayor ídolo que somos nosotros mismos, Él por gracia, hoy, por gracia, te sigue amando aunque sigas cargando aquella cruz con tu pecado. Fíjate. A pesar de que nosotros hoy no compartamos con Cristo de forma muy parecida a la iglesia de Corinto con Pablo, Cristo sigue amándote hoy con hechos. No como en muchas ocasiones nosotros solo de palabra. Pues Él vivió y murió para darte una vida preciosa en la que tú estás siendo santificado a diario y caminando. Una vida tan llena de amor al estar unidos al único que es amor, que no puede más que rebosar como una consecuencia y mostrar al mundo entero de qué pasta estás hecho. Tu identidad es, yo soy un hijo de Dios. Yo soy cristiano. Yo soy en Cristo. Somos preciosos agentes del amor de Dios. Esto es lo que somos en Cristo. Esa es nuestra identidad. Yo no soy padre en primer lugar, yo no soy hijo en primer lugar, no soy ni abogado ni soy pastor en primer lugar. Yo soy cristiano. Preciosas criaturas restauradas por una gracia vertida que trasciende mucho más allá de lo comprensible. Una gracia que me lleva a negarme a mí mismo y que me obliga a tomar mi cruz y que le sigue sin cesar. Le sigue de la misma forma en la que Él nos amó, amándonos, amando al prójimo, amando a Él por encima de todas las cosas. A cambio de nada, sin más motivación que la de haber sido amados. Y llegará un día en que el único justo pondrá las cosas en su lugar y juzgará, y entonces todo quedará muy clarito. Amar siempre es costoso porque la forma en la que se ama es regalándose a uno mismo por el otro. Aquellos padres del hombre que regresó de Vietnam sin un brazo, sin una pierna, no estuvieron dispuestos a amar con hechos a un aparente desconocido, pero probablemente lo hubieran hecho por su hijo. No es de ese tipo de amor selectivo que al final lo que busca es vivir la vida de una forma determinada. No nos referimos hoy a este tipo de amor. Es muy sutil, pero fíjate que ellos en realidad se amaban a sí mismos en la forma de amar a su hijo. Dios mandó a morir a Cristo en la cruz. No que le mandó que fuera a la guerra y que allí, pues pudiera morir o no. Yo qué sé, si te toca mueres y si no te toca no mueres. Dios mandó seguro a morir a su hijo por amor. Jesús se niega a sí mismo y a su preciosa vida, en la cual estaba inmerso con el Espíritu, con el Padre, en una fiesta en el cielo de glorificación eterna. Se niega a eso para amarte a ti, haciéndose hombre, viviendo en medio de una vida rodeado de lo que más repudiaba, que es el pecado, y muriendo para resucitar al tercer día por ti. Y es por ese amor que tú tienes el privilegio de amar sencillamente porque fuiste amado. Y por ello es que estás capacitado. Ya fue consumado. No hay excusa. Ya estás capacitado. Esto va con bol, ¿eh? Amas por quien eres en Cristo. Amas porque amas a Cristo. Amas por lo que Cristo te amó primero.
quiero daros un consejo, que no es mío, ya os sonará. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Senyor, se m'omple la boca, Senyor, quan parlo d'aquest atribut preciós, Senyor. Qué regalo, Señor, tan precioso, Señor, el haber sido amados por ti, Señor, cuando no había nada que hacer, cuando estábamos perdidos. Seguimos sin entenderlo. Yo, con todo esto, lo que siento es cierta impotencia de no poder llegar a entender más para poder llegar a hablar más, a comunicar más estas realidades preciosas, Señor. ¿Quién conocerá tu corazón, Señor? No entiendo el por qué. No entiendo cómo, Cristo, yo no entiendo cómo tú llegas a hacerte hombre no lo entiendo, no entiendo. Y tampoco entiendo que nos otorgues este privilegio de ser transmisores de ese mismo amor. Tampoco lo entiendo, Señor. Y tampoco entiendo por qué no acaba fluyendo de una forma radical y evidente, Señor, en mi vida. Pero como sea, tengo mucha fe en lo que tú ya has hecho y en lo que tú vas a hacer, Señor. Así que no puedo más que pedirte perdón en primer lugar, porque sigo amándome demasiado, porque no amo bien a los demás, porque no te amo a ti como debiera. Te pido perdón por eso, Señor. Y te ruego, Señor, que me rompas, que nos rompas como congregación para poder prosperar y para poder amar en este lugar en el que nos has puesto. Y que el mundo lo vea y que muchos más sean amados y que amen con ese amor puro y genuino. Eso te pido, Señor. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.